Le he titulado esta enseñanza para los que quieren tomar apuntes hoy: ¿por qué siempre le echan la culpa al diablo? Si usted se mueve a través de la iglesia cristiana, a través de las células, o tiene un tiempo pues X de conocer el evangelio, usted se va a dar cuenta que muchos cristianos le echan la culpa al diablo. Amén. Que se quemó la olla, se levantó el diablo. Que se quemó el arroz, fue el diablo. Y cantidad de cosas estamos siempre acusando al diablo. Y en este poco tiempo de conocer al Señor, en esta corta experiencia, me he dado cuenta que muchas veces el diablo no tiene que ver nada en muchos asuntos. No quiere decir que no está obrando. Amén. No quiere decir que él no tiene poder para dañar nuestra vida, lo tiene. No quiere decir que no está estorbando, porque todos los días nos estorba. ¿Cuántos lo saben? Todos los días estorba nuestro caminar. Amén. Pero cuando el cristiano, el creyente, se acostumbra a echarle la culpa al diablo, es porque algo malo también está pasando. Y no necesariamente es el diablo, sino en nuestro corazón algo está pasando. Y quiero, a través de esta hermosa historia, quiero que me acompañen al libro Primera de Samuel capítulo 18. Vamos a conocer a través de esta historia. Ahora, mientras usted busca la palabra de Dios, levante la mano a todos los que trajeron la Biblia. 3. ¿Y el resto para dónde iban hoy? ¿Hacia dónde se dirigían ustedes? Si uno va a la iglesia, lleva la Biblia. Si usted va a la universidad, ¿qué lleva? Sus cuadernos, ¿verdad? Si va al trabajo, ¿qué lleva? Sus herramientas. Mientras usted busca allí en la palabra, Primera de Samuel capítulo 18, alguna vez me hice esta pregunta: ¿por qué en la Biblia no he visto una sola persona que le eche la culpa al diablo de lo que le pasó? Ni siquiera a Job. Todos conocen la historia de Job, que fue el mismo diablo quien hizo la obra. ¿Recuerdan? Se presentan los dos hijos de Dios, uno habla con el otro y por voluntad, por permiso, Dios le concede a Satanás que toque la vida de Job. Y cuando usted ve toda la historia de Job, aunque Job se estremece, Job pierde los hijos, pierde todo lo que tenía a cargo, perdió muchas cosas, estuvo en enfermedad, usted nunca lo ve echándole la culpa al diablo. Nunca usted va a escuchar en el lenguaje de Job: es que se levantó el diablo en mi casa. Si usted ve a Pablo, si usted ve a los profetas, si usted ve a los hombres de Dios, nunca le atribuyeron algo al diablo. Solamente hay un registro en la Biblia de alguien que le echó la culpa al diablo. ¿Ustedes saben quién fue? Génesis. El hombre y la mujer pecan y empiezan a acusarse entre ellos, ¿no? ¿Quién le echó la culpa a quién primero? Adán dijo: la mujer que me diste. Eva, ¿qué dijo? La serpiente que me diste. No, la serpiente me engañó. ¿Y la serpiente a quién le echó la culpa? A nadie. Pero si usted mira en Génesis, solamente se ve que se nombra al diablo como culpable de lo que había pasado. De allí hacia adelante, toda la Biblia, es difícil ver un registro donde alguien le eche la culpa al diablo. No hay. Ni siquiera Pablo, que fue perseguido por causa de hacer la voluntad de Dios, ni siquiera Pedro, ni siquiera los hombres que caminaron con Jesús le atribuían algo al diablo. La pregunta es: ¿será que el diablo no existía en esos tiempos? ¿Dónde andaba el diablo que no se mencionaba? ¿Por qué al diablo no se le atribuye las cosas buenas y las cosas malas en la Biblia? Esto es una ilustración para que a través de esta enseñanza empecemos a entender de que a veces le damos más poder al diablo que al mismo Dios. Pero vamos a entender hoy por qué siempre le echamos la culpa al diablo. Eso es lo que quiero que el propósito hoy venga sobre nosotros en el nombre de Jesús. Ya estamos allí, 1 Samuel capítulo 18 versículo 6.
Le invito a todos que tomen su Biblia o que se hagan al lado de alguien que tenga Biblia porque vamos a leer la historia. ¿Listos? Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, estamos hablando de una historia después de que David vence ¿a quién? A Goliat. Todos conocen la historia, ¿verdad? Salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando, para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres y danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Se enojó Saúl por este cántico en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David: dieron 10,000 y a mí 1000, ¿no le faltará más que el reino? Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Cuántos saben lo que significa la envidia? ¿Te has sido envidiado alguna vez? La envidia mata, ¿o no? ¿Hay gente envidiosa en el barrio? ¡Ay! Oh, eso, desahóguense, ¿no? Envidiosos, ¿verdad? Siempre están criticando. Estrenan unos celulares y se lo muestra y dice: y dijeron que esos salieron malos. Envidiosos. Estrenanse las zapatillas, pero esas son nacionales, esas no son de marca. Envidiosos. Así que desde ese momento subió al corazón de Saúl envidia. ¿Por qué? Porque la victoria había sido diferente. Dios había dado más botín a David. Pero resulta que esto no solamente había quedado en el corazón de Saúl, sino que ahora todas las mujeres en el pueblo, recuerden, en aquel tiempo, en la dinastía, las mujeres perseguían a los reyes. O sea, los reyes que eran puestos en cargo, no importase si fuese feo o bonito, un rey era alguien codiciado por la dinastía. Amén. Eran cantidad de mujeres al servicio de los reyes. Hoy, según nuestra cultura, no existen reyes, solamente hay una parte a nivel mundial donde todavía perseveran los reyes, ¿verdad? Pero ya no es tan importante el tema de los reyes como en aquel tiempo. Entonces, a Saúl no solamente le afecta la victoria que ha tenido, o lo que tuvo David, sino que ahora por todo el pueblo se está dándole más honor a David, que no era nadie. Recuerden que David hasta ese momento no era nadie. Era el hermano menor, era el hombre que cuidaba las ovejas, y ahora lo han puesto a nivel de ¿quién? De Saúl. Y es más, por la gran victoria que tiene David, lo están poniendo en el nivel más alto que el propio Saúl, cantando las mujeres: Saúl venció a sus 1000, David venció a sus 10,000. Esto le da envidia a cualquiera, ¿o no? Así que desde ese momento el corazón de Saúl se empieza a endurecer contra David. Versículo 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Yo quiero que tenga en cuenta esa parte, porque aquí vamos a entender muchas cosas. Diga conmigo: espíritu malo de parte de ¿quién? De Dios. Ojo con esto, porque siempre hemos creído que los espíritus malos son de parte de ¿quién? De Satanás. Pero resulta que el mismo diablo es un ángel de ¿quién? De Dios. Por lo tanto, todo el hemisferio o todo lo que sea espiritualmente gobernado por el reino de las tinieblas depende de ¿quién? De Dios, porque fue Dios quien creó. Amén. Entonces dice: al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía a Saúl la lanza en la mano. ¿Qué significa la palabra desvariaba? Lo que pasa hoy con las personas de calle. ¿Se ha visto personas en la calle hablando solos? ¿O dándose golpes contra la pared? ¿O cuando a usted le da ira, usted hace esto? ¿Hay alguno aquí que disparee? Uy, por ahí señalaron a alguien. Sí, que le da ira. ¿Y cómo representa la ira? A través de la violencia. Espíritu malo hay en esa persona. Entonces dice: desvariaba en medio de la casa. A veces hablan solos,
a veces no se soportan ni ellos mismos, se miran al espejo y se tienen rabia. ¿Hay alguien así en casa? Así, a mí me huele que sí, pero no se señale nadie, por favor. No vayan a hacer quedar mal. Estamos hablando de los espíritus, no de la persona. ¿Listo? Entonces disvariaba y David tocaba con su mano y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Miren lo que puede provocar la envidia. Cerrar la mente de tal manera que usted quiera que alguien se muera. Cuando ese vecino bulloso, escandaloso, que todos los días hace bulla con el radio, ¿usted le desea cosas bonitas? Aquí entre nos, lo primero que uno piensa en su naturaleza es que se le queme. ¿El qué? El equipo. Que haya una descarga eléctrica y el primero que queda ahí sea ese equipo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vieron? ¿Vieron? Todos los que están pensando así. La envidia es tan poderosa que puede provocar que una persona quiera matar a otro. Por eso no es un juego. Porque cuando existen ciertos sentimientos malos que empiezan a subir y que reposan en nuestro corazón y no se drenan, sino que usted los empieza a acumular de una u otra manera, empiezan a endurecer el corazón. Y eso es lo que pasa con el rey Saúl. Atentó contra David intentándolo matar. 2 veces tira su lanza, pero David se esquiva. Recuerden que por ser rey, por ser del ejército, tenían buena puntería. No es como la mamá cuando saca la chancla, que empieza con una chancla a corretearlo uno, ¿no? Que primero le da varios lugares, pero de último termina con uno. No, estas personas tenían buena puntería. Por lo tanto, en el mundo espiritual lo que no vemos quiere decir que David había sido avisado por el Espíritu de Dios de lo que estaba morando en el corazón de ¿quién? De Saúl. Por lo tanto, él estaba atento a los movimientos de Saúl. Y preciso, él que es avisado y Saúl que atienta rápidamente contra él. Versículo 12. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Miren, cuando yo estoy con Dios, mis enemigos van a tener temor de nosotros. Cuando Dios está conmigo, es visible y palpable delante de ¿quién? De los enemigos. Por eso la palabra de Dios dice: mía es la guerra, no de vosotros. Ustedes no peleen con nadie. Quien pelea por nosotros es Dios. Pero si usted se defiende, Dios lo deja a usted solo. Aquí hay muchos gallitos finos, ¿no? ¿Saben qué es un gallo fino? Que andan con las espuelas guardadas porque son cristianos. Las tienen guardadas. Pero cuando es el momento de pelear, las sacan. ¿De dónde? No sabemos. Pero las tenían guardadas. Y pelean, paran brinco. ¿Verdad? Y esto estaba pasando en el corazón de Saúl. Saúl, aunque sabía que Dios estaba con David, sabía lo que Dios estaba haciendo a través de David. Recuerden que viene de una historia atrás, ¿no? David ha matado ¿a quién? A Goliat. Saúl no pudo matar a Goliat, ni el ejército de Saúl. Por lo tanto, Saúl empieza a reconocer que David no era un muchacho cualquiera, como usted debe reconocerlo delante de Dios. David aproximadamente tenía 17 a 20 años cuando Dios lo usa para vencer a Goliat. Ahora empieza a ser procesado todos los días con un propósito. Por lo tanto, esto le daba temor al rey Saúl. Por lo cual, versículo 13, lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y David salía y entraba delante del pueblo como él quería. Cuando el enemigo no puede contra nosotros, ¿qué hace? Se va. Cuando alguien quiere pelear contra usted y usted no quiere, ¿qué va a hacer su enemigo? Irse. Cuando usted ignora a alguien, ¿sabe que la peor ofensa es que alguien sea ignorado? No quiere decir que uno sea cobarde, quiere decir que usted es más sabio que el que está irado.
Versículo 14. David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. ¿Por qué vino la prudencia sobre David? Precisamente porque el Espíritu Santo da sabiduría. Amén. Y cuando usted tiene sabiduría, usted sabe cómo comunicarse con todas las personas alrededor a través de esa sabiduría que el Espíritu Santo nos da. Él nos muestra en quién podemos confiar y en quién no. Él nos muestra a quién le podemos abrir el corazón y a quién no. Por eso David se movía prudentemente ¿con quién? Con Saúl. La pregunta es, ¿por qué David no se fue en contra de Saúl? Porque recuerden, en ese momento reinaba Saúl. Y así fuera un mal rey, David estaba honrando al rey. Amén. Según la dinastía, no importase lo que pasara o hiciera el rey, todo el pueblo se regía a ese orden o a esa jerarquía. Pero, diga conmigo, pero todo Israel, versículo 16, y Judá amaban a David. ¿Esto le daba más envidia a Saúl o no? Que todo el pueblo, ahora no solamente las doncellas andaban detrás de David. Imagínense en cuántas doncellas habían en ese momento, mujeres detrás de este rey tan precioso, porque la Biblia dice que David era, como muchos de los hombres que estamos aquí, hermosos. Oye, ninguno dijo amén, ni por fe. David era rubio, hermoso y de buen parecer. Ahora Judá, Israel amaban a David. Entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo daré a Merab mi hija mayor por mujer, con tal de que tú me seas hombre valiente y pelee las batallas de Jehová. Mas Saúl decía dentro de sí: no será mi mano contra él, sino que ahora será la mano de los filisteos contra David. Escuchen, cuando uno siente que es el diablo que está orando, usted debe aprender a preguntarle a Dios qué plan tiene Dios y qué está permitiendo Dios. ¿Por qué? Pam, pararam, pam, pam. Preciso. David, como buen hombre, ingenuo, delante del rey está sujeto, sometido, y de la nada Saúl le dice: te voy a premiar, te voy a dar mi hija mayor. Recuerden que según esa jerarquía, los hombres eran bendecidos a través de ¿quién? De las mujeres de los reyes. Ustedes recuerdan que cuando David fue a vencer a Goliat, él preguntó: ¿qué le darán al que venciere al gigante? ¿Sí se acuerdan? Él preguntó eso. Y resulta que las buenas personas que estaban alrededor le dijeron a David: el que venza a Goliat, el rey le dará a su hija, le exonerará de todos los tributos, no pagará más impuestos y vendrá más botín sobre él. Recuerden que ya había una promesa sobre David. Ahora Saúl dice: le voy a dar algo mejor, algo más a David. Pero David le da alegría. David dice: está bien que me den ahora la hija del rey, pero muestra la Biblia que Saúl estaba tejiendo un plan de las tinieblas contra David. Amén. Usted no sabe lo que pasa en el mundo espiritual. Usted no entiende qué hace el diablo todos los días y tampoco qué está haciendo Dios. Por eso debemos ser prudentes, atentos a discernir todo lo que viene de Dios y lo que viene del reino de las tinieblas. David respondió a Saúl: ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre Isaí para que yo sea yerno del rey? Escuchen esto. ¿David era ingenuo o no era ingenuo? Bastante. David, según la genealogía, su padre Isaí, a diferencia de la casa real del rey, eran nada delante del rey Saúl. ¿Me entienden? Por eso David está sintiendo que Saúl lo está halagando, que Saúl lo va a bendecir con Merab, con su hija. David está sintiendo que Saúl lo va a llevar a algo especial. Lo que no sabe David es que Saúl lo quiere matar. Pero como Saúl ya no lo puede matar porque Jehová lo defiende, ahora le está poniendo una emboscada. Ahora va a tejer otro plan a través de Merab. Ustedes han escuchado, levanten la mano todos los solteros porque esto va para ustedes, los que solteros, levanten la mano, rápido.
Dice la Biblia en el Antiguo Testamento que Dios siempre le dijo a los hombres: mucho cuidado con las mujeres filisteas. Y en el Nuevo Testamento dice: ¿qué conveniencia tiene el bien con las tinieblas, o la luz con las tinieblas? Pero remata la palabra diciendo: no os unáis en yugo desigual. Dios, a través de esa historia, le está mostrando a David que le va a dar una mujer a través de Saúl. Pero esta mujer no venía de parte de Dios, venía de un plan para hacer caer ¿a quién? A David. Los guardianes, los hombres del ejército saben que las mujeres son usadas por el enemigo, ¿o no? Los que prestamos servicio, levanten la mano los que prestamos servicio. Saben que si hallan tu debilidad, van a usar a una mujer para que tú saques información, o para que a través de ella te puedan coger a ti. Eso lo sabe el enemigo. ¿Y lo sabía quién? Saúl. Saúl sabía que por ser David tan hermoso, como muchos de los hombres que están acá, eran codiciados. Había muchas mujeres detrás de él. Amén. Por lo tanto, había algo no normal en la vida de David. No porque fuera bello o hermoso. David tenía algo, un pendiente con Dios en esa área, en el tema de las mujeres. Amén. Entonces le ofrece a Merab, le dice: te voy a dar a mi hija. Y David se sienta halagado y le dice: yo ahora voy a ser yerno del rey. Imagínense que usted, varón soltero, que se considera feo, le digan a usted: le voy a dar la hija del presidente para que se case con ella. O sea, no, hoy no hay reyes, hoy hay presidentes, ¿no? Que es el hombre más importante en la nación. No sabemos cómo sea la hija de Petro, no sé si sea bonita o fea. El tema es que por ser la hija del presidente, usted sale el anonimato. O sea, de inmediato su vida va a cambiar. Amén. Usted ya no puede seguir viviendo por acá, ¿o sí? Usted tiene que irse ¿para dónde? Para Bogotá, donde vive el presidente, donde vive su familia. Y usted a partir de ese momento, ¿usted puede seguir con la misma ropita? No, porque usted es el yerno del presidente. Ahora va a ser el esposo de la hija del presidente. O sea que, miren lo que está pasando en el corazón de David. David dice: yo ahora, miren, un ingenuo, hermoso corazón, voy a ser el yerno del rey. Y Saúl dice: ja, 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 va a caer. Miren el plan de las tinieblas, cómo se está forjando contra el Hijo de Dios. Amén. Ahora, David ingenuamente acepta a Merab. Dice Saúl: toma a mi hija, tú vas a ser mi guardián, tú vas a estar en mi ejército. Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, ya se había de dar a David, también fue dada después a mujer Adriel Meolita. Versículo 20. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Escuchen, Saúl le da a su hija mayor, no sabemos si era más bonita que Mical, pero aquí había una diferencia entre las dos hijas. ¿Cuál era? Que Merab se la dieron por premio. Téngala, premio, se la ganó. Pero Mical amaba ¿a quién? A David. Lo amaba en silencio, admiraba su valentía. Mical venía siguiendo a David poco a poco, pero resulta que para las hijas del rey era algo muy dañino que se fijaran en un hombre como David. Es más, no se les iba a permitir que una hija de un rey se fijara en un pastor de ovejas. ¿Por qué? Porque iba a dañar ¿qué? La familia, el buen nombre, el apellido. Amén. Es como cuando usted varón o usted mujer va y le presenta a su novio, su novia, a su papá y a su mamá. ¿Qué hace papá y mamá? Lo miran de pie a cabeza primero, ¿verdad? Porque todo entra por los ojos, la apariencia. ¿Y usted dónde vive? Ay, suegro, soy de aquí del barrio. ¿En serio, hija? O sea, lo primero que siente un papá de una princesa, de una doncella, es que su hija escoja algo mejor. Así que Mical y Merab sabían que no se podían fijar
en cualquier persona. Pero la Biblia dice claramente, Mical amaba a David. Ahora, como no le funciona el plan con Merab, Saúl sigue tejiendo el plan y dice, bueno, como David es tan débil con las mujeres, le voy a mostrar ahora entonces a Mical, porque Mical estaría dispuesta a hacer cualquier cosa por él, porque lo ama. Amén. Así que dice, pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, versículo 20, y le fue dicho esto a Saúl, y a él le pareció bien a sus ojos. Diga conmigo, Satanás sigue tejiendo el plan. Haga así. ¿Cómo hacen las brujas cuando están haciendo el hechizo? ¿Cómo? ¿Cómo hace una bruja? ¿O cómo se ríe una bruja cuando? Así que Saúl está emocionado. Saúl cree que va re bien con su plan. Saúl sigue avanzando y dice lo siguiente, versículo 21. Saúl dijo, ok, ya sé que mi hija ama a David. Miren lo que era tan impresionante en el tiempo de la dinastía o de los reyes, ¿no? O sea, las hijas se daban a cambio por cualquier cosa. ¿Me entienden? En aquel tiempo era así. O sea, si yo necesito algo de Orlando y no se lo puedo dar, yo le digo, Orlando, le voy a ofrecer una de mis hijas. ¿Estás de acuerdo? Listo. Las hijas eran parte del pago en aquellos tiempos de la dinastía. ¿Le gustaría que ahora fuera así? No, ¿verdad? Así que Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo. Diga conmigo, lazo. Y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Miren la atribución tan sobrenatural que estaba pasando en la vida de David. Ya no solamente David había tenido relación con Merab, ya era yerno del rey Saúl. Quiere decir que por ser yerno tenía muchas atribuciones del rey. Ahora, por segunda vez, Saúl le daría otra hija a David. Amén. Quiere decir que más poder le estaba entregando a David inconscientemente. Él sabía que iba tras su plan, pero tras ese plan también estaba ¿quién? Dios. Y ya vamos a ver qué pasó con aquel encantamiento de lo que estamos viendo hoy. Los criados de Saúl hablaron esas palabras a los oídos de David y David dijo, escuchen la reacción de David, pónganme en atención. ¿Os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Aquí hay un grave error en David. ¿Me entienden lo que estaba pasando? En el plan de Satanás, Dios estaba también formando y forjando el corazón de David. Porque David no solamente venció a Goliat y su corazón cambió y se transformó en un nuevo hombre, no. David necesitaba ser pasado por pruebas y ser procesado para que se cumpliera el plan de Dios. Ahora, David está reconociendo una debilidad en su corazón. ¿Cuál es? Que tenía su autoestima baja. ¿Por qué? Recuerden ustedes que la historia de David es el hermano menor, el rechazado por sus hermanos, al que se le había dado la tarea más vil quizás para los otros hermanos. Por lo tanto, la autoestima de David estaba mal. Miren, nadie va a ser puesto por rey o en un puesto de mando con una autoestima baja. No hay manera. Que a usted se le delegue, que a usted se le bendiga, que a usted se le dé algo de honor cuando usted no se ama a usted mismo. ¿Sí me entienden? Así que David dice, no es justo. Miren el corazón de David, no es justo. Yo soy hombre de familia pobre, soy el menor, ya me dieron a Merab, con ella me conformo. Ahora voy a ser otra vez yerno del rey. Pero es que mi familia no tiene nada que ver con la familia del rey Saúl. Y los criados le contaron esta respuesta a Saúl. Tales palabras ha dicho David. Y Saúl decía hacia David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos para que sea tomada venganza por los enemigos de Israel, del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en mano de los filisteos. Paréntesis. David le promete a Mical, Saúl a Mical, a David, ¿verdad? Ahora, ¿qué tendría que haber a cambio? Pues algo que el rey
le pidiera. Primero le da a Merab para que fuera puesto como jefe de su ejército. Amén. ¿Va clara la historia ahí o no? ¿O se perdieron? ¿También ahí? Ahora, le ofrece a Mical, una mujer que sí lo amaba, pero David le tiene que dar algo a cambio. Entonces David piensa en qué le va a pedir a cambio. Y Saúl dice, yo quiero ahora que vayas y mates 100 filisteos, les quites el prepucio y me los traigas. ¿Saben qué significa el prepucio? ¿No saben qué significa el prepucio? La parte delantera del pene. Ve y mata 100 hombres de los filisteos porque me quiero vengar de ellos, les cortarás el prepucio y me los traes. Quiero ver 100 prepucios aquí. Y tienes a Mical. Ahora, ¿qué prueba tan difícil o no? Matar 100 filisteos para David no era fácil, pero ya había visto la victoria que Dios le había dado con Goliat. Pero ahora, mata 100 hombres y no solamente los mates, sino que les vas a cortar ese prepucio y me los traes como señal y te doy a Mical. Esta es una de las historias más raras en la Biblia. ¿Qué tienen que ver los 100 prepucios? Vamos a ver. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, le pareció bien la cosa a los ojos de David para poder ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente, o sea, con su ejército, y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los 200 prepucios y se los entregó al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl dio a su hija Mical por mujer. Miren, ¿cómo estaba el corazón de David? Con baja autoestima, se creía poco, a pesar de que había vencido a Goliat. En él había un proceso todavía por ser transformado. Ahora, se le da la propuesta de ser familia del rey, se le da primero a la primera mujer, es yerno, ahora por segundo, pero la intención de David siempre está haciendo referencia a querer ser yerno del rey. Él quiere el mando, él quiere ser parte de la familia real de un rey. Y dice, para mí 100 prepucios, fácil, le voy a dar 200. O sea, le dio más de lo que él le pidió. ¿Qué significa este sacrificio? Mato 200 hombres, a 200 hombres les corto, ya saben qué, lo meto en una talega y hoy se lo llevo al rey. Cuente, hay 200. Esa fue la prueba que le puso. Y ustedes se imaginan Mical esperando que David matara a 100 hombres porque le amaba mucho a David. Pero resulta que la historia no es de Romeo y Julieta entre David y Mical, porque David tuvo muchas mujeres y David a todas las amaba. Después viene Betsabé, David tuvo varias mujeres. Entonces no es que esta era la mujer que Dios había preparado, no fue con la mujer que él se casó, tuvo hijos y colorín colorado. No, la historia para David no habla a referencia a través de Mical ni de las otras mujeres. Aquí lo que está mostrando es un plan macabro de parte del reino de las tinieblas, bajo el control de ¿quién? De Dios. Amén. Es como cuando a usted le dicen, don Osman, ¿quiere plata? ¿Necesita plata? Listo. Descubrí la necesidad de él y lo alistan en filas del ejército enemigo de la nación y le dicen, vamos a poner una motobomba, ¿sí? Pero no las que sacan agua, ¿no? Sino una moto con explosivos, pues para que se le quite la risa. Él dijo, ay, una motobomba tan fácil. Una moto con explosivos, le vamos a dar 6 millones, 3 por adelantados, 3 cuando acabe la vuelta. ¿Listo? A usted se le entrega la moto con la carga activa, usted va y la lleva a donde se le conduzca y cuando esté allí, usted da aviso y se le activará. ¿Listo? Como toda persona ingenua, de muchos que han hecho estos, aceptan, le dan algo por adelantado, la plata cae en una cuenta de su familia, amén, y la persona se va ingenua, recibe la moto, recibe la carga y cuando llega al lugar, llama a la persona que lo está enviando y esa llamada es la detonación del explosivo. O sea, cayó en una emboscada. ¿Para qué? Para que no se le diera la segunda parte y 2,
para que el atentado fuera efectivo. ¿Por qué? Porque es que don Osman se puede retractar o no. O sea que necesitan seguridad. Después de que la moto llegue al lugar de los hechos, hay que hacerla explotar cuanto antes. O si de pronto la policía la identifica antes, pues se pierde el plan. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aseguremos la moto con el que vamos a enviar. Eso es lo que pasa a menudo. Eso es lo que había preparado Saúl con David. Saúl le promete las 2 hijas a David, pero ¿sabe qué estaba queriendo Saúl? Que David muriera en aquella guerra contra los filisteos. Por eso él dijo dentro de sí, David morirá en la guerra con los filisteos. Pero ¿qué hizo Dios? Nuevamente da la victoria a David. No solamente le da 100 hombres que mueran bajo sus armas, sino que le da 200 hombres, ¿sí? 200 prepucios, preséntelos delante del rey, porque es que tú también vas a ser rey. David ya sabía que iba a ser puesto por rey, porque cuando Samuel ungió, ¿se lo dijo o no se lo dijo? Pero desde que Dios le dice a David que va a ser rey, hasta que David es puesto por rey, pasa mucho tiempo. ¿Por qué? Porque era necesario procesar la vida de aquel muchacho para ser puesto por rey. Amén. No era posible poner un muchacho de 17 años con una estima tan baja, pero se sentía admirado por tantas mujeres, a gobernar sobre Israel, porque iba a llevar a ese pueblo a un caos por completo. Entonces el plan a Saúl se le sale de control. Termina David con las 2 mujeres, pero termina Dios salvándolo del plan macabro de David, de Saúl. La pregunta es, ¿cuándo usted ve a David culpando al diablo por causa de esto? David se da cuenta del plan de Satanás. David se da cuenta del plan de Saúl y no culpa a Saúl, ni siquiera culpa al diablo. Y ahora, cuando yo tomo esta historia y la aterrizo en mi vida personal, quiero llevarlos a 7 puntos rápidamente para que entendamos cómo se mueve Satanás, por qué lo permite Dios y cuál es el plan detrás de todo esto. Amén. Primero, ¿recuerdan ustedes que les dije que un espíritu malo había tomado el corazón de Saúl? ¿Sí se acuerdan? Empezando la historia. Hay personas alrededor de nosotros usadas por Satanás no para destruirnos, sino para sacar lo mejor de nosotros. Vuelvo y repito, hay personas alrededor de nosotros usadas por el diablo no para destruirnos, sino para sacar lo mejor de nosotros. Pastor, ¿qué quiere decir? Que usted nunca va a descubrir qué es dar un verdadero amor cuando a usted no le han fallado. Que usted nunca va a descubrir qué es perdonar de verdad cuando a usted no le han hecho algo malo. ¿Me entiende? Y esa persona vino de parte del diablo, te hirió, te dañó, jugó contigo. Pero Satanás lo usó para sacar algo bueno de ti. Pero si no lo logró, si tú no aprobaste la lección, el diablo enviará a otra persona para que vuelva y te pase lo mismo, hasta que frote o salga el fruto que Dios quiere ver en tu vida, que es el fruto del perdón o del amor. Espíritu malo intenta matar a David, pero David no le había hecho nada malo a Saúl. Es más, miren, recuerden lo que les dije, viene una historia atrás, ¿no? David había acabado de salvarle el pellejo a Saúl. Si Saúl era el rey, el jefe de los ejércitos, y el pueblo estaba amedrantado por Goliat y nadie había podido vencerlo, y sale un pequeño gigante de 17 años, gigante porque estaba en el espíritu, vence al gigante, le da libertad al pueblo, ¿Saúl no debería estar agradecido con David? ¿Sí o no? Ahora, ustedes vieron que David en algún momento se aprovechó de haber vencido a Goliat y haber puesto a Saúl por el piso. No, Saúl en silencio le ha sido prometido un botín que no se lo habían dado, porque aquí la historia confirma que a él no le dieron ninguna mujer cuando venció a Goliat. Saúl se la debía. Le debía a una de sus hijas, no se la había dado. Ahora, ¿por qué Saúl se ofende tanto con David? Preciso,
Porque lo que yo no puedo hacer en mis propias fuerzas, Dios sí lo puede hacer a través de nosotros. Amén. Y cuando yo levanto envidia delante de las personas, no es porque yo sea malo, es porque la gracia de Dios está sobre mí y soy una persona diferente a los demás. No soy mejor que los demás, no soy mayor que los demás, pero esa gracia me hace diferente. Amén. No importa si usted se sienta feo o bonito como se sentía David. Cuando la gracia de Dios está a nuestro favor, el plan de Dios, todo se cumple a su voluntad y siempre nos va a ir bien. Es más, en la misma familia hay gente que nos envidia, sí o no. Diga, pastor, si le contara. ¿Por qué? Porque somos cristianos solamente. Y como somos cristianos siempre nos están señalando. Están esperando que la embarremos, están esperando que demos mal testimonio para decir, ¿y usted no va a una iglesia? ¿Y usted no es evangélico? Dijo una persona que me ofendió, ¿y eso que son evangélicos? Y yo, mira la diferencia. Satanás la usó a ella para dañarme a mí, pero Satanás la usó a ella para sacar lo mejor de mí. Y me estaba acusando por ser evangélico. Y le dije, sí, mira la diferencia cómo nos comportamos los evangélicos. ¿Sí ves? Entonces no hay manera de poder nosotros entender cuando vienen personas con actitudes, pensamientos que nos dañan, que nos afectan. Aunque vienen inducidas por el reino de las tinieblas, siempre tienen un plan y un propósito: sacar lo mejor de nosotros. Segundo, David es envidiado y odiado, pero aún así no le echó la culpa al diablo. David ya sabía que Saúl le tenía la envidia. David sabía que Saúl no lo quería. Es más, sabiendo esto, ignorando el plan de Saúl, David quiere ser yerno del rey. ¿Vos te imaginas? Como cuando uno consigue la suegra, ¿no? Que la suegra no lo ama a uno. ¿A alguno le ha pasado? Eso es historia mía. Que la suegra no lo quiere a uno. Duro. ¿Por qué? No es porque la suegra sea mala o sea bruja, no existen, sino porque nuestros comportamientos no aplican a las intenciones de quién, de la mamá de la persona que está con nosotros. Amén. No aplican, o sea, no son aceptados por ellas. Pero aún así David dijo, yo quiero ser yerno del rey, quiero saber qué se siente, quiero saber cómo va a cambiar mi vida. Es que esta pobreza, imagínense David, una familia humilde, siendo el menor, no trabajaba, sus tareas eran estas. Ahora, recuerdan que David tenía unos hermanos, ¿no? Eliab, el hermano mayor, que lo ofendió cuando fue a la guerra, que le dijo, yo sé que tú eres orgulloso, has venido acá para chismosear. ¿Se acuerdan cómo lo trató el hermano mayor a David? Y ahora David, de la noche a la mañana, vence un gigante, de la noche a la mañana, tiene por esposa a Mical, la hija del rey. No, usted ganó la lotería. Se le apareció la Virgen, como dicen los buenos creyentes, ¿no? Le alumbró la rosa de Guadalupe, le cambió la vida. Esto podríamos pensar, a David le cambió la vida de la noche a la mañana, como nos gusta a todos nosotros, ¿no? Señor, ya, Naranja, ¿es ahora o es ya? Eso es lo que queremos en nuestras oraciones. Pero aunque a David se le ofreció el cambio, David necesitaba pasar por un proceso que le iba a doler, pero que lo iba a preparar para una madurez especial. Tercero, Saúl ofrece a Merab, pero ya no lo mataría a él, sino a los filisteos. El plan de Satanás siempre va a ser matar, robar y destruir. Y siempre va a usar personas que nos hagan débiles a nosotros. Miren, en el bajo mundo, si alguna vez usted estuvo en el bajo mundo, hay dos cosas leales en el bajo mundo. Uno, que si usted está en el bajo mundo tiene que tener palabra, porque los que tienen palabra son los verdaderos hombres. ¿Sí o no? Hay que tener palabra. Usted lo dijo, hágalo. Es como hoy en día, usted saca un arma y le apunta a alguien y el que está desarmado le dice, si usted la sacó me tiene que disparar, si no se la quito y le disparo a usted. Antes no era así. Antes usted sacaba un arma y salían a correr, ¿verdad? Hoy el diablo es tan fuerte en el corazón de las personas que dice, máteme a ver si puede. Y usted con el arma ahí temblando, se la quitan y le dan con esa. Entonces, palabra. Y dos,
en el bajo mundo, cuando nosotros sabemos las consecuencias, es mejor evitarlas. ¿Por qué? Yo en el bajo mundo fui muy peleón, pero era muy, bueno, esa palabra muy fea, cobarde. Yo paraba brinco, pero salía corriendo. Y si andaba con gallada, ahí sí. Si andaba solo, no me gustaba pelear, no me gustaba pelear. Por lo tanto, cuando usted sabe que usted tiene cola, usted tiene que evitar los problemas. Porque cuando alguien se quiere vengar de usted, no va por usted, va por quién, por un familiar. En el bajo mundo, esto sí que quiebra a cualquier hombre fuerte que gobierne. Si le cogen una hija, se la violan y se la matan, por allí le quebraron media vida al personaje. O si no quieren que esto le pase a su hija, entonces lo esperamos en tal lugar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Saúl quería matar a David a consta de que se le quitara lo que le estaban dando a David, que le pertenecía a Saúl. Pero es que David no estaba buscando nada de lo que tuviera el rey. David solamente quería ser parte del rey. Saúl solamente quería tener por esposa a una hija del rey. Amén. Sexto, el precio de Mical, cuando hablamos de los 100 prepucios de los filisteos, tiene que ver algo en el mundo espiritual. ¿Ustedes saben cuál era la señal de Dios para santificar al pueblo suyo? Que los hombres, después de que cumplieran 8 días de haber nacido, los tenían que circuncidar. ¿Sí? ¿Recuerdan esa ley? ¿Y la circuncisión qué era? Tomar el pene del varón y cortar el prepucio. Esa era una señal para Dios, lo que se llamaba circuncisión. Por lo tanto, cuando Saúl conoce la ley, y Saúl le dice a David, no solamente los vas a matar, sino que los vas ¿a qué? ¿Ustedes han escuchado aquí en Cali casa de piques? Hay muchas, y no es de correr, ¿no? Ay, pastor, ¿dónde es que se corre? No, casa donde matan personas y las cortan en pedacitos y las devuelven a sus familiares. Eso se llama casa de piques. Aquí en Cali hay varias. Eso es algo macabro. Lo más duro es que a usted le toquen la casa y en un costal le dejen a la persona que usted tanto ama en pedazos. Eso le llaman casa de piques. Así que Saúl dice, yo quiero deleitarme no solamente con que tú los mates, sino que el pueblo filisteo vea cómo el rey Saúl a través de sus hombres les quita el prepucio a los cadáveres. Eso era una ofensa para los filisteos, ya que los filisteos no es el pueblo de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, ellos no consideraban esta señal para ellos importante. Entonces Saúl dice, haz esto porque yo me voy a enaltecer, yo me voy a vengar de los filisteos. Pero recuerden, Saúl creía que David moriría haciendo esto. Amén. ¿Por qué? Porque fácil es matar 200 personas, ¿verdad? ¿O no? Pero si usted mata, ¿qué hace la persona que acaba de matar a alguien? ¿Se queda en el lugar de los hechos? No. Como buen ratón de alcantarilla, sale corriendo. ¿Cierto? Todo aquel que comete pecado se va. Por lo tanto, David sabía que esto era correr un riesgo, porque no solamente había matado, ahora tiene que esperar que corten los 200 prepucios de cada persona que había muerto. ¿Qué estaba disponiendo David allí? Su vida y todo su ejército para que viniera de nuevo el ejército de los filisteos, porque eran miles y miles del ejército de los filisteos, y atentaran contra David. O sea que el plan de Saúl era este, pero el plan de Dios era diferente. Amén. Cuando usted dice es que el diablo se levantó, ese es el plan del diablo, pero usted tiene que buscar cuál es el plan de Satanás a través de ese plan. Y por último, David trae los 200 prepucios, y su mayor prueba de Dios fue que le dio la victoria, y aún mayor. Dios siempre tiene el control de su plan y su propósito con David. Pues después de todo esto, la historia narra que David recibe a Merab, Mical. David después recibe la persecución de Saúl. Todos han escuchado cuánto Saúl lo siguió,
¿Sí se acuerdan? Saúl empezó, o sea, como vio que Dios lo defendía de tal manera, Saúl empezó a seguir a David por mucho tiempo. La historia narra que fueron casi 7 años que Saúl persiguió a David, sin David haberle hecho nada malo a Saúl. Pero todo esto tenía un plan. A la final, ¿recuerdan ustedes que David se pudo vengar de Saúl y le perdonó la vida? Dijo David: no tocaré al ungido de Jehová. Saúl estaba mal, el espíritu se había apartado de Saúl. Saúl estaba siguiendo a David para matarlo, y cuando David tiene la oportunidad de matarlo, dice: no lo voy a hacer. Miren el corazón de David, cómo había sido alineado en todo ese proceso, hasta tal punto que al final de la historia, cuando Saúl viene nuevamente por David, en un abrazo hay una reconciliación. Y la historia para en ellos dos así. Ya Saúl muere más adelante por otro motivo. Pero la historia de la guerra entre ellos dos era un propósito y un plan de Dios. Todo lo que David fue procesado a través del diablo, y lo que tú le llamas diablo, era preparando el corazón de David para ser puesto por rey, para que aprendiera a perdonar al que Dios le dijera perdona, y al que aprendiera a derrotar al que Dios le dijera derrótalo. Cuando David empezó su reinado y empezó tantas guerras que tuvo David con otros pueblos, la Biblia dice que David no se movía sin que Dios se lo dijera. Amén. Y David, al que Dios le decía mátalo, David lo mataba. Al que Dios le decía perdónalo, David lo perdonaba. Pero para llegar a tener un corazón así, había tenido que ser pasado por pruebas, por desiertos, por un hombre que lo hostigó por 7 años, y a la final no se mataron entre ellos. A la final, la historia relata que todo había sido un plan orquestado por parte de Dios. Para ser puesto por rey, Dios no sentó a David en un aula para que recibiera todo un aprendizaje de cómo ser rey. Lo procesó de tal manera que le enseñó paso por paso lo que él haría en su futuro reinado. A la final, usted nunca va a escuchar a David echándole la culpa al diablo. A la final, usted no va a escuchar a Pablo echándole la culpa al diablo. Pablo sabía, porque recuerden que cuando Dios le dijo a Ananías: ve y ora por un hermano que está en aquella calle, ¿recuerdan la visión? Él ora, pero tú le pondrás las manos, porque yo llevaré. Entonces le dice a Ananías: pero ¿cómo vas a tomar la vida de Saúl si este hombre hoy mata a los cristianos? ¿Y qué le responde Dios en la visión a Ananías? Ve y hazlo, porque instrumento me es escogido este. Y yo le enseñaré cuánto necesario es padecer por causa de mi nombre. Por lo tanto, Pablo entendió por la palabra de Dios que todo lo que pasaba en el hemisferio natural, o sea, mi vida actual, tiene un plan de Dios. Amén. Y que el plan de Dios es perfecto. A Dios nunca se le sale nada de control. ¿Cuántos lo creen? Dios siempre va delante de nosotros. Antes de que yo pida, dice el Señor, yo sé lo que tú vas a pedir y ya lo he preparado para ti. Antes de que yo tenga una necesidad, Dios ya está buscando cómo traer la provisión. ¿A usted le ha pasado o no? ¿Alguna vez lo ha experimentado? En tiempos difíciles y pruebas, usted no ve cómo obra Dios. Usted ni siquiera se lo pidió a Dios, pero Dios se lo dio. Y uno dice: impresionante, Señor, tu misericordia es grande. Dios sabe que en tal carretera va a haber un accidente y permite que tú no vayas a esa carretera en el momento preciso, y tú le echaste la culpa al diablo que te estorbó, pero fue Dios protegiéndote del momento, el lugar de los hechos. ¿Cuántas historias podemos nosotros poner en la Biblia donde le hemos echado la culpa al diablo y el diablo simplemente es un instrumento de Dios? Dios le permite al diablo obrar, actuar en el hemisferio natural, siempre con un propósito. Siempre con un propósito. Cuando recién fue nombrado con mi esposa a ese ministerio pastorado, pasamos una prueba muy difícil, y era la prueba económica, la prueba donde Dios nos iba a enseñar la dependencia total e incondicional de Él, donde nos dijo: no trabajen más en lo secular, ocúpense de mi reino y su justicia,
y yo les daré las añadiduras. Fueron casi 1 año y medio difícil, donde solamente dependíamos de Dios, donde solamente buscábamos a Dios para poder ver su gloria. Pero en ningún momento, ni de la boca de mi esposa ni de mi boca salió que le echáramos la culpa al diablo. Es que el diablo, es que la pobreza, es que esto y esto no. Sabíamos que era un trato de Dios. Sabíamos que Dios estaba en control de todo. Y a la postre, Dios siempre nos sostuvo. Siempre nos dio lo que necesitábamos. Nunca nos hizo falta absolutamente nada. Porque cuando Dios tiene un plan, todo lo provee para ese mismo plan. ¿Usted alguna vez ha salido de paseo? Dice el papá, mañana nos vamos de paseo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué debe hacer la mamá y los hijos? Alistar todo para el paseo. ¿Usted no ha notado que ese día los niños no duermen? ¿O que el día del paseo se levantan primerito? ¿Por qué? No sé. Pero el paseo abre una necesidad de un experimento, de algo especial que va a pasar. Por lo tanto, desde el momento que papá dice que hay paseo, la actitud de las personas cambia. ¿En serio papá nos va a llevar a pasear? Sí, es que hace mucho que no lo hace. Pues los milagros existen. Alisten todo. Entonces cuando mamá y los hijos empiezan a alistar la provisión para el paseo, la mamá sabe qué necesitan los niños en un paseo. Sí. ¿Los papás lo saben? No. Pero las mamás sí piensan en todo. ¿Las mamás saben que los hijos se van a ensuciar? Sí, a nosotros ni nos pasa eso por la cabeza. Por lo tanto, cuando ellas alistan la provisión en el plan, siempre le van a alistar una segunda muda a los hijos, ¿verdad? Uno cree que los hijos no van a tener sed, pero las mamás saben que en el paseo los niños van a tener sed. Le alistan agua. Que los niños se van a ensuciar la cara, pues uno dice, para eso está el agua. La mamá llevan pañitos. Entonces, la mamá actúa como actúa Dios en su plan. Él provee absolutamente todo para que en el desierto, la prueba, la dificultad, a nosotros no nos salga falta nada mientras estemos pasando por los tiempos difíciles. Amén. Entonces, la pregunta es, después de esta historia, ¿por qué le echamos entonces la culpa al diablo de todo lo que nos pasa? ¿Quién nos enseña David entonces? ¿Quién nos enseña Pablo? ¿O quién nos enseña a los hombres de Dios? Que el diablo existe, ¿cuántos lo saben? Pero que cuando una persona siempre le echa la culpa al diablo es porque siempre busca evadir responsabilidades. Siempre está evadiendo su responsabilidad. Recuerden cómo empezamos en Génesis. El hombre le dijo a Dios, la mujer que me diste. La mujer dijo, la serpiente me engañó. ¿Y qué le respondió la serpiente a Dios? Nada. Si fuera sido culpa de la mujer, Dios hubiera maldecido solamente a la mujer. Pero la culpa fue ¿de quién? ¿De quién? De los tres, porque a los tres los maldijo. Quiere decir que la responsabilidad de todo lo que pasa a nuestro alrededor no es culpa del diablo, sino es responsabilidad de nosotros. Si el diablo se levanta en su casa, es porque él duerme todos los días con usted. Así de simple. Si el diablo usó a alguien de su casa, es porque usted no lo ha sacado de esa casa. Es porque usted duerme con su pareja y tiene relaciones también con los demonios de su pareja. Pero no es culpa del diablo. Él simplemente busca siempre oportunidades. Él busca que le den papaya para él comérsela. Amén. Él siempre espera oportunidad para vencer los hijos de Dios. Él siempre espera que yo le dé autoridad para él tomarla contra los hijos de Dios. Pero el Señor nos dice hoy a través de esa enseñanza, si tú miras el trasfondo de lo que te está pasando y te haces responsable de tu realidad, actúas conforme a tu realidad, tomando decisiones, cambios, el diablo pierde autoridad sobre tu vida. Y ya no será el culpable de todo lo que te pase, sino que tú serás responsable de lo que está pasando en tu vida
en el nombre de Jesús. Amén. Así que dígale a la persona que tiene a su lado, deja de echarle la culpa al diablo. Pero también deja de echarle la culpa a los demás. Porque si usted no habla del diablo en su casa, de pronto sí le está echando la culpa a su esposo. Es que mi esposo, es que mi esposo, es que mi esposa, es que mi esposa, es que mis hijos. No, pastor, es que ese jefe me hace la vida imposible. ¿Por qué? Pastor, es que a mí me gusta llegar tarde. Ah, bueno. ¿Quiere quitarse al jefe de encima? Llegué temprano. Pero es que no es que el jefe, pastor, es que el jefe mantiene endemoniado. Desde que me ve, se le activa todo. No, no es de que te ve. Porque tú llegas tarde todos los días y haces que se le active el demonio a su jefe. ¿Quiere que no se le active? No llegue tarde. ¿Simple o no simple? Pastor, es que el profesor me la tiene montada. ¿Le pasa a los alumnos aquí o no? Vea, pastor, me dicen los jóvenes, yo veo al diablo en el profesor, lo veo. Bueno, usted tiene poder para vencerlo. Pero antes de vencer al diablo en su profesor, vénzase primero usted. Aprenda a respetar. Sujétese. Sea disciplinado. El profesor siempre es autoridad. En la casa son sus padres, en el colegio es él. Está equivocado, no importa, es autoridad. Saúl estaba equivocado. Saúl tenía un plan contra David y David nunca irrespetó a Saúl. Es más, cuando David se da cuenta de todo el plan de Saúl, aún así vuelve y lo perdona. Y cuando tiene la oportunidad para matar a ese profesor, cuando tiene la oportunidad para matar a su esposa, a su esposo, a la suegra, al que sea, David perdonó a Saúl. Cuando usted perdona y da algo diferente, recibirá algo diferente. Pero mientras usted siga dando el mismo veneno, seguirá alimentando ¿a quién? A esa serpiente. Porque la serpiente que lleva por dentro, veneno. Y tiene suficiente veneno para darle a cualquiera. Pero si usted recibe el veneno y lo escupe, ¿qué va a pasar? No te va a dañar. No te va a afectar. Amén. Así que Dios quiere con esto que te prepares, porque si tú a partir de este momento dejas de evadir tu responsabilidad y aceptas tu culpabilidad y tu responsabilidad, te está Dios guiando al plan perfecto, su propósito para moldearte, cambiarte y prepararte a través de cada situación para que veas su gloria en el nombre de Jesús. Y yo creo que usted y yo somos conscientes con algo. Todos queremos ver la gloria de Dios. Todos queremos ver la prosperidad y ver el plan de Dios en todas las cosas. Hay que dejar de echarle la culpa a las personas. Pastor, es que jugó conmigo. ¿Quién lo mandó a enamorarse de esa persona? Pastor, es que yo la traje a la iglesia. ¿Dios te dijo que era ella? No, pastor, yo se la presenté a Dios. Diga conmigo. Vivimos echándole la culpa al diablo, al del lado, incluso a Dios, cuando ni siquiera le preguntamos a Dios. Cuando ni siquiera le tenemos en cuenta para tomar decisiones. Por lo tanto, el sapo que hoy tiene a la princesa, que Dios no escogió, pues si usted le pide a Dios, Él se lo quita y se lo lleva. Pero no le pida a Dios que cambie al sapo cuando Dios no se lo dio. No le pida a Dios que cambie a la neurótica de tu esposa o de tu suegro o de tu mamá cuando simplemente tú no cambias o no das un paso. Bien. David deseaba con todo su corazón ser yerno del rey, sabiendo quién era Saúl. Como rey tenía muchas imperfecciones, pero él iba por su cambio de vida. Amén. David iba por su cambio de identidad, no en el reino de Dios, sino en el reino en el que cohabitaba. Porque por eso es importante saber qué se aplicaba en ese tiempo en la dinastía. Si usted accedía a ser parte del palacio del rey, su vida iba a cambiar por completo. Y así Dios quiere que nuestra vida también cambie por completo. Saben, ustedes ahora no necesitan ir en pos de ningún rey ni de ningún presidente, porque ahora nosotros servimos ¿a quién? Al Rey de Reyes, Señor de Señores. Él aceptó nuestra vida, nos escogió y nos ha dado una ciudadanía de reino. Amén. Somos hijos del embajador. Por lo tanto, si usted se sigue sintiendo poca persona, el problema no es de Dios, el problema está
en usted. Si usted cree que usted se merece cualquier mugre de persona, el problema no está en Dios, está en usted. Si usted dice, pastor, yo le estoy pidiendo a Dios cualquier trabajo, Dios no te va a dar cualquier trabajo. El problema está en usted y no en Dios. Por eso es que nunca es conforme en los trabajos, porque no sabe lo que quiere. Y mientras yo no sepa lo que quiero, voy a tener problemas ¿con quién? Con el Señor. Amén. Así que quiero invitarlo a que se ponga sobre sus pies y vamos a desarrollar en la intimidad con Dios en este momentico. Y vamos a quitarle esa gloria que le hemos dado al diablo. Cuando mencionamos al diablo todos los días o le echamos la culpa a los demás, estamos dando una gloria a él que no se merece. Amén. Le estamos atribuyendo el plan de Dios al plan de Satanás. Le estamos dando más honor y más importancia al reino de las tinieblas que al mismo reino de Dios. No importa si es la enfermedad, si es la necesidad, sea cualquier situación, Dios tiene el control y Dios tiene la última palabra. Amén. Así que quiero invitarlo a que cierre sus ojos. Usted le puede decir con todo su corazón: Señor, una vez más tu palabra desnuda mi corazón, Señor. Hoy entiendo por qué no cambio o por qué alrededor no cambian mis situaciones. Y es porque no me hago responsable de lo que debo hacer y cómo me debo comportar. Es porque mi carácter es tan débil que cuando las cosas no me salen bien, lo más fácil es echarle la culpa a los demás. Me refugio en buscar culpables. Me refugio en señalar, en juzgar a los demás, en atribuir al diablo el plan tuyo que tú tienes conmigo. Habíamos sido engañados, Señor. Estábamos orando mal, porque la queja, la murmuración que hay hoy en nosotros contra los demás afecta el corazón de Dios. Por eso hoy queremos pedirte perdón, Señor. Dígale con todo su corazón, si usted acepta que Dios le habló hoy y que usted vive echándole la culpa a los demás, que usted no avanza, que usted está estancado, que usted está en la misma ruina, que usted no ve un futuro, no es culpa de nadie. Es su responsabilidad. No es el lugar en el que está usted. Dios es el dueño de todo el universo. Y el problema no es en qué tierra esté usted, en qué casa viva usted. El problema es su actitud. El problema es su pensamiento. El problema es su decisión. Que mientras usted no sea responsable de su misma vida, nadie más va a cambiar su destino. Pastor, es que mi esposa, pastor, es que mi esposo. Dios dice hoy: no es tu esposa, no es tu esposo. Sé responsable tú delante de mí y yo cambiaré todo lo que está alrededor. Pero si sigues culpando al que está a tu lado, si sigues mostrándole gloria al reino de Satanás, si sigues honrando más las tinieblas que lo que yo puedo hacer por ti y en ti, mi gloria no se dejará ver. Pero Dios trae esta palabra para que hoy caigan las escamas de tus ojos en el nombre de Jesús. Coloca tu mano derecha sobre tus ojos y di: Señor, quita la ceguera espiritual que había en mi vida hoy, Señor. Que caigan como escamas la mentira, el engaño, el plan de Satanás en el que había caído, echándole la culpa a los demás, creyendo que todos son malos y yo soy la víctima. Pero ni siquiera David se victimizó en ningún momento. David cayó ingenuo en el plan de Saúl, fue engañado, fue manipulado, fue controlado por Saúl. Y aún así David nunca se victimizó.
El corazón de David se guardó, se perseveró para el plan perfecto de Dios. Por eso hoy en el nombre de Jesús cae la ceguera, caen las escamas de nuestros ojos en el nombre de Jesús. Todo letargo espiritual se va de nuestra vida en el nombre de Jesús. Pastor, es que el celular me entretiene. Si no puedes vencer un celular, no vas a poder vencer nada en tu vida. El celular se hizo para que tú lo administres y lo domines, no para que te domine a ti, haciéndote perder tanto tiempo. Pero ¿a quién le vas a echar la culpa? ¿A la tecnología? ¿Al celular? ¿A las novelas? ¿A quién le vas a echar la culpa ahora? Todo lo que se nos dio a nosotros en el reino es para que tú lo administres y lo gobiernes. Dios le dijo a Adán y a Eva: ustedes se multiplicarán y se fructificarán y administrarán todo lo que hay en la tierra. Después se lo repitió a Noé y a su familia: multiplicados y fructificados y enseñoreen sobre todo lo que les he dado. No se dejen enseñorear de nada ni de nadie, para que su vida no caiga a un vacío. En el nombre de Jesús. Es que mi trabajo me quita el tiempo para contigo. ¡Mentira! Tú trabajas solamente 8 horas. De 24 horas, ¿cuántas te quedan? Pero caminas bajo la unción de Marta. Llegas turbado a casa, quedado de tiempo, quedado de sueño, a hacer lo que faltaba hacer en la casa. Y lo último se lo das a Dios. De 24 horas, gastas 8 horas nomás en tu trabajo. No vas delante del tiempo. El tiempo siempre va encima tuyo. Siempre se te pasa el tiempo. Siempre llegas tarde. Siempre estás colgado en tiempo. Hay algo malo que está operando en tu vida, porque no tienes la capacidad de administrar tu tiempo. Siempre el reloj está encima tuyo. ¿A quién le vas a echar la culpa? ¿Al reloj? ¿A la alarma? Siempre estás corriendo de aquí para allá, de aquí para allá, y no hay tiempo para con Dios. La culpa entonces es del reloj. Diga conmigo: hasta hoy dejaré de echarle la culpa a los demás y al diablo, y me voy a hacer responsable de mi trabajo, de mi estudio, de mi responsabilidad en casa como sacerdote, como mujer sabia que edifica la casa. Me voy a hacer responsable como hijo que opera bajo una cobertura en casa, como jefe, como empleado. Me haré responsable a partir de ese momento, y nunca más voltearé a mirar a los demás. Mi mirada estará puesta en ti, Señor, y me haré responsable a partir de ese momento. Y te prometeremos glorificarte, honrarte a ti, Señor, en todo lo que hagas, porque vamos a ver tu gloria. Porque si David fue procesado con un plan macabro de parte del reino de las tinieblas, quiero decirte hoy, amada iglesia, Satanás es instrumento del diablo para llevarte a ti a la victoria. Satanás está siendo usado quizás por el mismo Dios para llevarte a ti a un triunfo, a una victoria, para ponerte a ti por rey, por príncipe, y que se cumpla el plan de Dios en tu vida. En el nombre poderoso de Jesús, si tú lo crees, yo te pido que digas un fuerte amén, y con un fuerte aplauso honremos su palabra hoy en el nombre de Jesús. Le invito a que se siente un momentico mientras viene mi anciana Lourdes. Quiero recordarles a los que llegaron un poquito tarde que hoy vamos a la marcha con Cristo Jesús. Toda la nación está en marcha hoy, toda la ciudad estaremos en esa marcha proclamando el señorío de Jesucristo sobre nuestra ciudad. Amén.